gran analista, un gran hombre al que le tenemos mucho respeto, admiración y gratitud en Sin Censura, y sobre todo este servidor. Daniel Marmolejo, periodista independiente, creador de Guerra Híbrida. Le pido que vea Guerra Híbrida, los 3 capítulos en 4A República, y la cabeza de Los Incorruptibles, que se transmite también a través de su canal de YouTube 4A República. Le quiero agradecer por la generosidad de haberme invitado el viernes al programa y por no haberme crucificado en ese contexto, por haber llegado tarde a la cita luego de haberme aventado una larga plática con el maestro Alfredo Jalife. Mi querido Daniel, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, mi Dani. Hola Vicente, qué gusto saludarte y desde luego a todo el equipo de Sin Censura, a todos, sin mencionar a uno en específico, porque todos son un gran equipo. Y desde luego, Vicente, pues muy contentos porque tuvimos una charla muy amena contigo. Fuiste muy generoso en el medio de una cena en la que tú te encontrabas y para nosotros fue muy importante. Yo creo que también para el auditorio, porque siempre hablar con Vicente Serrano es poder contrastar las distintas realidades y el pensamiento que busca la transformación y el progreso de México, Vicente, y además que te has arriesgado muchísimo por hacerlo, que por suerte ese riesgo tiene una consecuencia positiva, que se están dando los cambios que México necesita, a pesar de todos los demonios, Vicente. Un placer haberte tenido, y ahí está el video en Cuarta República, para quien guste repetir o valorar tus reflexiones en Incorruptibles. Gracias, mi querido Daniel, y precisamente busque el video del viernes pasado, de este pasado viernes, en 4A República. Ahí me cuenta, ahí me critica, ahí me dice lo que piensa usted de lo que conversamos. Mi querido Daniel, hace rato platicaba con Jorge Gómez Naredo y hacía una reflexión que me gustaría que con esto iniciar, escuchar tu opinión. Dice, les está yendo tan mal a los partidos políticos con este tema de frena. No se dan cuenta, y el que se da cuenta es el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque rumbo al 2021 nadie habla del PRI, nadie habla del PAN, nadie habla del PRD, nadie habla de Movimiento Ciudadano, hablan de Frena, y Frena no es un partido político. Y una de dos, o se van a tener que aguantar con esta realidad los partidos políticos, o van a tener que de alguna manera salir a respaldar este movimiento, y también tendrá un impacto, quedarán exhibidos. ¿O cómo lo ves tú, Dani? Define muy claramente la crisis de partidos políticos que hay en México y que en muchas partes del mundo, Vicente. Si viéramos, por ejemplo, pues obviamente el debate que hubo en Estados Unidos, pues nada más faltó algo para condimentarlo, que la moderadora fuera Pati Chapoy, por ejemplo, ¿no? Realmente hay una crisis en la visión y en el enfoque político en el mundo, porque la pandemia también vino a contribuir a profundizar en el hartazgo que hay respecto a los modelos de partidos. Y en ese sentido, Vicente, también aclarar que México es un país lleno de procesos electorales y que también cansan a la ciudadanía. Igualmente, los partidos que debieran estar fomentando la ciudadanización de la vida pública, propuestas legislativas vanguardistas de avanzada, oposiciones racionales y lógicas, pues realmente lo que demuestran es que se encuentran en un mundo hiperatrofiado y estéril, y que dentro de este mundo hiperatrofiado y estéril, donde estarían faltando muchos condimentos para hacer un trabajo político de oposición y también de acompañamiento al presidente, Vicente, porque esta es otra cuestión fundamental. El presidente y el gabinete están desvinculados, yo siento, de un partido que realmente, como Morena, le estuviera contribuyendo a esa vanguardia. La prueba está que Morena está cosificado dentro de un proceso electoral del cual no puede salir y que lo va a terminar definiendo hoy probablemente el Tribunal Electoral del Poder Judicial. En el caso concreto de Frena, habría que analizarlo también desde un fenómeno muy importante, que sería feudalización del campamento.
A partir de que ellos han traído gente de diferentes lugares, de muy escasos recursos, estaríamos viendo cómo Polanco feudaliza la plancha del Zócalo con gente pagada de otros lugares y además con gente que está mal de sus facultades mentales, como se ha dejado ver en esto que mencionaban hace un rato, de lo que yo llamaría la macuspana patagónica, este enfoque totalmente distorsionado en donde un choco jarocho, como sería el presidente, ya que una parte de sus orígenes está en Veracruz, desde luego la otra en Tabasco, pues ahora es mapuche, ¿no? Para un sujeto que está ahí en la plancha del Zócalo y que dice que es abogado. Esta irrealidad nos demuestra que los fanáticos de Frena tienen una cualidad que se puede ver bidimensionalmente. Son fanáticamente blandos o blandamente fanáticos y sus elementos de apoyo pues están totalmente tergiversados. Entonces tienes la feudalización del campamento y tienes personas que pueden voltear el hemisferio de cabeza y ubicar Tabasco en la zona araucana entre Chile y Argentina. Ese es el nivel, pero curiosamente este nivel se ha vuelto bastante provocador y yo creo que aquí es en donde muchos hemos caído en la trampa de dejarnos seducir por este pequeño grupo que yo lo he dicho aquí contigo, es un campamento de bolsas de papas fritas llenas de aire y que además en este intento de demostrar que pueden lograr una relativa unidad y correr al presidente, pues no les alcanza, Vicente, y también ha quedado pues evidenciado que muchas de las personas que van dependen de su trabajo para ir. Pero a la par de que se va dando esto, la otra cara de la moneda es el grupo empresarial que hoy con el presidente hablan de inversiones equivalentes al 1% del PIB prácticamente inmediata para infraestructura. Al mismo tiempo hablan de que en los próximos años de este sexenio, del cual ya nos chutamos un tercio, vamos por inversiones que pudieran ascender público-privada sobre el 24% del PIB. Es decir que este grupo empresarial, que es muy significativo, le da una bala al presidente y a la Cuarta Transformación respecto a algo que resulta básico. El presidente demostró que no le iba a dar el aeropuerto de Texcoco a los empresarios porque las cosas se estaban haciendo mal. Recordemos al abogado importantísimo Simón Levy, quien fue el que argumentó y evidenció que se estaba haciendo con dinero de las Afores y no con inversión privada, ¿no? De tal manera que están viendo la forma de rehabilitarse dentro de los procesos de economía, de inversión en los próximos años ya, con un decidido apoyo al presidente. ¿Quién estaría tronándose los piojos en la cabeza en este momento? Pues todos los que han apoyado a Frena y los que están en contra del presidente. Quiero mencionar que quienes estarían ahorita, el día de hoy es un día muy frustrante para Pedro Ferriz, es muy frustrante para Enrique Krause, es muy frustrante para el genocida emocional Martín Moreno, muy frustrante para Aguilar Camín, muy frustrante, terriblemente frustrante para Felipe Calderón. Bajo esta lógica, Vicente, el país está retomando, oxigenándose, porque se mencionó algo que nunca debiéramos dejar a un lado. No solamente el presidente ha promovido hacer las cosas de otra manera sin corrupción, sino que también respecto al gasto público ha sido totalmente ordenado y respetuoso de los recursos públicos, motivo por el cual no ha habido necesidad de incrementar impuestos. Pero durante este mundo de burbujas, de feudalización, con neofeudalismo, y la realidad es de que incluso muchos de esos empresarios estaban acostumbrados a inflar las burbujas con un nivel de exponencialidad brutal.
Hoy creo que el acercamiento y el pacto que se establece con el presidente, o el acuerdo más que pactos, porque esos pactos suenan muy feo, el acuerdo que se establece con la Cuarta Transformación para llegar a ese nivel de 24% del PIB, demuestra que estos empresarios saben que ya no pueden vivir en burbujas, porque al final las burbujas son también las que van decantando estos grupos hasta destruirlos. Es autodestructivo el neoliberalismo. Y se abre un camino y una perspectiva no solamente para que este grupo empresarial que hizo el acuerdo hoy y lo signaron en Palacio Nacional forme parte del proyecto de recuperación económica y prosperidad al que México aspiraría, sino que todos los empresarios, los micro, pequeños empresarios y los changarritos también que han sufrido mucho con la inmovilidad, y los creativos, productores, realizadores, comerciantes y desde luego el sector de la economía social. Es decir, Vicente, hoy se demuestra que a pesar del campamento que está a unos metros de donde llegaron los importantes empresarios de los sectores, se puede dar un paso firme para la restauración de este país por la legalidad, en la anticorrupción y desde luego con la inversión dentro de México. Daniel, ya que estás hablando de empresarios, pues espérate para que también le caigan encima al comunista llamado Francisco, al Papa Francisco, quien de alguna manera al otro lado del mundo le da la razón a lo que ha estado encabezando con esta llamada Cuarta Transformación el presidente Andrés Manuel López Obrador. El capitalismo ha fracasado. El mundo necesita una nueva clase de política. ¿Qué nos ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador? El neoliberalismo salvaje. A eso se refiere el Papa Francisco en el contexto que estoy leyendo yo, salvo que tú le des otra lectura, mi querido Daniel Marmolejo. Y yo sé que puede resultar hasta polémico porque pues es el jefe del Estado Vaticano, el líder de los católicos en el mundo. El Papa Francisco dijo ayer que la pandemia del coronavirus ha demostrado que las teorías mágicas del capitalismo de mercado han fracasado y que el mundo necesita una nueva clase de política que fomente el diálogo y la solidaridad y rechace la guerra a toda costa. Planteó el domingo su visión para un mundo post-COVID, uniendo los elementos clave de sus enseñanzas sociales en una nueva encíclica, Fratelli Tutti, hermanos todos, publicada en el feriado del santo del que tomó el nombre el pacifista San Francisco de Asís. ¿Cómo se burlaron algunos y hasta criticaron a López Obrador cuando dijo en el grito, viva el amor al prójimo? ¿No es esto parte del amor al prójimo, mi querido Daniel Marmolejo? Mira, Vicente, la realidad es de que si el cristianismo, el catolicismo, la esencia de Jesucristo volviera a la conciencia de los templos, buscarían las iglesias la felicidad y el bienestar. El presidente López Obrador lo está haciendo por la vía, desde luego, de la política. Los templos lo pueden promover también espiritualmente hacia el más allá, hacia la trascendencia del ser humano, más allá de lo cotidiano, de este mundo. De allí que la disociación entre iglesia y Estado es clara, porque la salvación del hombre vendría desde esa visión espiritual, pero también se ha tratado de dar un componente de cristianismo filosófico, de un sofismo, al proyecto transformador, lo cual no estaría mal porque no está metiendo símbolos o signos. También hay que reconocer que la figura del Papa Francisco es la figura de un líder de Estado, es un jefe de Estado del Estado Vaticano. Y lo que el Papa Francisco dice, sí. Querido Daniel, sí, además agrégale que los de Frena, ¿qué hacen? Antes de tirar veneno y calabaza, se ponen a rezar Padres Nuestros, el Rosario. A eso me refería, que algunos van a hacer chile con la... No, suena muy feo en cuestiones... No, sí, van a hacer chile con la cola cuando el máximo líder religioso, pues de alguna manera le da la razón a la cartilla moral
y a la visión moral, la moralización de la política del presidente Andrés Manuel López Obrador. Perdón por la interrupción, Daniel. No, qué buena interrupción que haces, Vicente, y te voy a decir por qué, porque los de Frena no se pueden defractar del alucinamiento en el que están. Es por ello que se llenan de imploraciones a la divinidad, ya que es la única forma de ocultar su irracionalidad. Aquí es exactamente el uso de los elementos para verdaderamente mantener una luz muy fuerte que contribuya a la oscuridad que tienen dentro. Es un poco extraña la forma en la que lo estoy diciendo, pero es eso que yo decía, es un alucinamiento que no se puede defractar. Están totalmente dispersos de la realidad y del mismo enfoque. Es más, si Cristo viniera, lo último que haría sería concederles razón a ellos, no sin antes visitarlos, ¿verdad? Pero hay algo muy importante, el Papa Francisco es un papa de territorio, de base. El Papa Francisco es un prelado que vivió, desde luego, a los Frena, pero como grupo parapolicial en Argentina, como represores. El Papa Francisco es un papa que nunca se reunió con Mauricio Macri, a pesar de las imploraciones que hacía Macri para visitarlo en el Vaticano, el Papa nunca se sentó con él. Entonces, el Papa ha sido mucho más realista, tanto de la situación de la Iglesia como del mundo de la economía, de la materia social. Es un Papa realmente de izquierda, si lo quisiéramos definir, pero no porque él necesariamente tenga que comulgar con teorías o ideas de izquierda, sino por ese enfoque social que lo mueve al Papa. Pero fíjate cómo hay una oposición, la cual él ha tenido que venir superando dentro de la Iglesia, y al mismo tiempo hay una contradicción entre Juan Pablo II y el Papa Francisco, porque Juan Pablo II fue el promotor de alguna forma o contribuyó a dos cosas trascendentes. A la caída del muro, contribuyó también a que se fortaleciera el neoliberalismo y mantuvo a la Iglesia protegida de los escándalos de pedofilia, de todos los escándalos que la Iglesia tiene. Fue una catacumba ahí de tanta maldad que ha venido destruyendo a la propia Iglesia y que incluso fue un factor determinante a pesar de ser un personaje carismático. Y no voy a yo a decir que un personaje malo, pero de alguna manera ha sido un personaje en donde se da una pérdida de religiosos, curiosamente, fíjate. La Iglesia Católica reduce su feligresía. Quienes deciden optar por otras religiones, también dentro de las religiones neoevangélicas, en este caso. Particularmente yo veo que hay una distancia entre el mundo que vivió Juan Pablo II y el mundo que está enfrentando el Papa Francisco. Y en esa lógica creo que dentro de las distancias que hay entre la salvación del hombre y la generación de empleos, la construcción de hospitales, el bienestar social, la inmediata necesidad de las personas de mitigar el hambre y la justicia, hay una armonía entre la visión de del Papa Francisco y del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual también desvirtúa mucho la presencia de Frena y de sus fanatismos y obliga a la feligresía católica a verdaderamente desmarcarse, como se ha escrito por allí el día de hoy y leía, de Frena, porque Frena lo que haría naturalmente como actitud cotidiana, que menos feligreses estuvieran de acuerdo no solamente con ellos, sino con el silencio de los jerarcas de la Iglesia Católica en México. Vicente, creo que es un momento muy importante en ese sentido, que restablezcan líneas de acción desde la Iglesia para despegarse de los locos de Frena. Mi querido Daniel, creo que también vale la pena hacer una reflexión sobre lo que ocurre en Morena.
porque Mario Delgado también denuncia que el tribunal estaría a punto de echar abajo el proceso que ya había avalado para darle más tiempo como presidente interino a Alfonso Ramírez Cuéllar. Se está haciendo un desmadre, literalmente un desmadre en Morena, y ahí sí que mucho presidente para tan poco partido o tan poca dirigencia, con mucho respeto a los morenistas, con mucho respeto a los afiliados, al partido, que salvo que estén muy distraídos, no estarían de acuerdo conmigo que hay un desmadre en los procesos para la renovación de la dirigencia de Morena y de la Secretaría General del partido. Daniel, ¿cómo lo ves tú? Vicente, realmente la situación de Morena es una situación bastante crítica, es una fractalización. Lo que está sucediendo en Morena realmente viene a demostrar que hay muchos intereses dentro del partido. La decisión del tribunal es una decisión muy crítica debido a que el partido no ha logrado convertirse realmente en la esperanza de México. Hoy Morena no es la esperanza de México. No digo que no lo pueda hacer. Fíjate que si se suspendiera este proceso de elección, sería conveniente. Te voy a decir por qué. Porque las pugnas por el poder a nivel interno tienen como característica que se siga destruyendo el modelo de partido que debieran ser. Y bajo esa óptica, Vicente, tendrían la oportunidad de hacer una refundación ideológica. Morena necesita pasar a terapia intensiva para hacer una refundación ideológica. Si Morena logra una refundación ideológica en un año al menos y logra una selección de candidatos, avanzaría mucho, pero realmente hay una preocupación en este momento de los candidatos de Morena por tener el control del proceso electoral siguiente, es decir, la preocupación de quienes participan ahora es no poder garantizar las candidaturas de Morena a sus grupos de interés. Esa es la realidad. Por eso existe esta preocupación. No sé qué piense el tribunal. Yo te puedo decir de manera muy evidente que este proceso electoral ha sido excluyente. O sea, eso es una obviedad, el que te saquen a un candidato joven o que te quiten a otro candidato, es una forma de exclusión que no debiera ser, porque hablar de que no tienen popularidad, pues han ganado popularidad, o sea, y esto es uno de los factores que se van a calificar ahora, curiosamente. El otro factor es de que ha sido desigual, porque vemos propaganda de uno de los candidatos por todo el país, Vicente. Ha habido aportaciones económicas muy significativas para ese candidato que lo han hecho llamar la atención en todas las calles más importantes del país. Entonces, esto es desigual porque, por ejemplo, Porfirio Muñoz Ledo no ha podido ni pudiera hacer esa inversión económica que ha hecho Mario Delgado. Y esto es desigual. La otra cuestión es de que este proceso pareciera que no deja de ser, Vicente, un proceso ajeno a las bases. ¿Sí? Las bases de Morena es lo más importante que el partido tiene. Y para que sea un partido realmente consistente, tiene que estar vinculado plenamente con las bases. Y las bases pudieran ser también excluidas de los procesos electorales del 2021. ¿Te das cuenta de la gravedad, de la importancia y la gravedad que esto tiene en términos de darle virtud al partido político para las próximas elecciones? Se mencionó en su momento la posible llegada de Alejandro Encinas, pero él tiene una agenda de derechos humanos muy compleja. Se está tratando de resolver en todo sentido el caso de los normalistas desaparecidos y más personas. También está el tema de los periodistas, defensores de los derechos humanos, este tema del fideicomiso que desaparecerá y que necesitan ellos poder manejar adecuadamente. Entonces, Vicente, no le veo yo todavía a Morena que la elección, en el caso en el que sucediera, le permitiera a los morenistas tener la cohesión suficiente para enfrentar el próximo proceso electoral y seguirían con la fractalización
del fenómeno perderían mucho más que si se postergara el proceso. Pero también esta preocupación, insisto, demuestra el interés de poder meter el dedo en el proceso electoral y elegir a los grupos afines. Es muy difícil, Vicente, pues es política, esto se juega así. También el tribunal está haciendo su juego. Alguien que sabe mucho de esto me decía, es que como no a fulano no le están saliendo bien los números de las encuestas, es que van a postergar el proceso de elección interna y cambiarían alguna de las bases. Bueno, yo no puedo asegurar eso, pero queda ahí se siembra la semilla de que pudiera ser que hay mano negra, ¿no? Como se suele argumentar. Sí, se requiere, yo creo, de otras formas de elección, de amplia participación de las bases, Vicente. Pero, Vicente, aguas con el chiquito, ¿eh? Aguas con el chiquito. Daniel. Porque mientras Morena no se acomoda, uy, ahí otros personajes pueden crecer en importancia y otro partido político. Daniel, maestro, sí. Dame razones para que... Me estás albureando, ¿verdad? Me estás albureando con lo del chiquito. No, Vicente, no. Regularmente a los partidos chiquitos, ¿no? O las letras chiquitas del partido, yo digo, aguas con el chiquito, porque fíjate que es muy importante. Vicente, sí, ese sería buen título, aguas con el chiquito. Marmolejo dice, aguas con el chiquito. Aguas con el chiquito. Aguas con el chiquito, sí. Mira, el chiquito, Vicente, lo trataron de destruir en el proceso electoral del 2015 al Partido del Trabajo, ¿eh? En el 2015 estuvo a punto de desaparecer el PT y realmente pareciera que están más dialécticos, más organizados y más estructurados. Y tristemente lo que sucedió en muchos estados del país es que la coalición se rompió por los intereses mezquinos de muchos morenistas que querían desvincular lo que Andrés Manuel había propuesto como esta coalición de partidos. Y convengamos en algo, la soberbia no le viene bien a la izquierda, Vicente. Ahí está el caso del PRD. El PRD también quiso destruir al PT en el año 97. Después de la elección del 94 lo quiso destruir. Pues se ha mantenido como chiquito, ¿no? Como partido pequeño. Pero creo que está demostrando más afinidad con el fenómeno de la 4T, tras que ves, por ejemplo, que los morenistas se despistan y le dan el voto para el control de la mesa directiva al PRI. Hay cosas que pareciera no alcanzan a entender los morenistas. También es importante señalar que Morena fue un partido fundamental para darle participación en cargos de elección a ciudadanos comunes. Podías ver que llegó a la diputación una persona que a lo mejor era enfermera o que era una ama de casa, activistas sociales, realmente fue fundamental ese proceso. Pero no puedes nada más quedarte en una base social de activismo. Requieres la construcción de elementos deliberativos, parlamentarios, gente que sepa usar los instrumentos parlamentarios, que pueda construir y participar en las decisiones políticas de México a través de iniciativas, exhortos, puntos de acuerdo, negociaciones internas, siempre fajándose del lado del pueblo. Pero también ha sucedido que incluso muchas de esas personas que llegaron a ocupar un cargo de elección sin haber tenido una formación política real, sino por el simple hecho de ser activistas, terminaron cosificados y fueron verdaderamente unas desventuras sus participaciones. Se dejaron pervertir, les puso la mano en la cintura el poder político, ya fuese del PRI o del PAN, o algunos legisladores
que los domesticaron, les hicieron ver otro lado que era totalmente distinto al que originalmente les dio esa posición, ese lugar, y traicionaron, Vicente. El gran problema de la política y de las ideologías está en la traición. Oye, Daniel, ¿por qué no cerramos y dejamos la víbora chillando con este tema? Mientras en Morena andan en esta crisis, sí, es una crisis, en esta crisis sube la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, y eso debe de poner a temblar no solamente a los partidos de oposición, sino al mismísimo Morena. Sube la popularidad de Andrés Manuel López Obrador en septiembre, el 62% aprueba su mandato. Este estudio de opinión es el del diario El Financiero, además un diario que no es necesariamente afín al presidente, en el que se señala que el nivel de aprobación ciudadana de Andrés Manuel López Obrador registró 62% en septiembre, avance de 3 puntos con respecto al mes de agosto, cuando obtuvo el 59%, pero por debajo, dicen, del 68% alcanzado en abril anterior. Yo recuerdo la entrevista del viernes, la plática en la casa del doctor Alfredo Jalife, a quien, por cierto, le mando un abrazo. Si quiere ver la entrevista, puede verla en Sin Censura TV o en Sin Censura Media, la plática con el doctor Alfredo Jalife. Me dice: Vicente, Andrés Manuel está blindado a pesar, increíble, me dice, es impresionante cómo está blindado a pesar de la triada fatídica o la triada trágica, algo así le puso, que es la pandemia, la inseguridad y las cuestiones económicas. A pesar de todo lo que ha significado el COVID-19, el presidente sube en su aprobación de acuerdo a las encuestas. Daniel Marmolejo, ¿cuál es tu reflexión para cerrar? Vicente, tenemos al presidente más chingón de la historia de nuestro país. Es el hombre más capaz. Lo ves en Bavispe, lo ves en La Mañanera, lo ves en Veracruz, lo ves en Chihuahua, le da una bofetada con guante blanco al gobernador de Chihuahua, lo ves hiperdinámico, hoy lo ves con los empresarios, lo ves todas las mañanas. Digo, realmente lo comenté en su oportunidad aquí, si el hombre más rico del mundo pudiese decidir, imagínate un George Bezos, un Bill Gates, ahí dentro del grupo y más arriba de ellos, ¿no? Al CEO que pudiera lograr domesticar un proyecto empresarial, el más ambicioso del mundo, buscaría a alguien con el perfil de Andrés Manuel López Obrador, porque ¿qué diría ese empresario hiper rico? Diría, pues necesito a alguien sobrio y muy trabajador, absolutamente dedicado, comprometido con la estructura que me da la riqueza, me entregara buenas cuentas y no se quedara con el cambio. Pues diría Andrés Manuel López Obrador, tráiganlo, que es mexicano, tráiganlo por favor. Es el ejemplo realmente del patriotismo, de los valores republicanos, de ese cristianismo filosófico también, que piensa en el bien común, que piensa en que se pueden hacer las cosas por el prójimo, pensando en el prójimo, porque eso te genera no solamente el agrado de dar, sino la satisfacción de estar vivo, el poder servir a los demás. Diría, oye, pues ¿qué mejor apuesta puede hacer el hombre más rico del mundo de tener al lado a Andrés Manuel López Obrador? Ahora, ha sido desafiante también con los diferentes sectores y yo creo que eso es lo que causa naturalmente muchas molestias, porque hay personas que no entendieron a ver más allá de sus propios intereses, Vicente, y estos grupos de la derecha pues nos demuestran que nunca han pensado realmente en el bien común, pero también es una oportunidad de hacerlo. O sea, yo no dudaría, no pienso que los de Frena se puedan convertir en un caso de éxito, no soy idiota. Esos ya están perdidos, Vicente. Pero lo que sí creo es de que muchas personas que no han aprendido a ver más allá de su empresa, o más allá de su bolsillo, o más allá de su comunidad, o más allá de su estado, y que viven sin conectar el país. Mira, tú eres un norteño, Vicente, que te fuiste después a Chicago, que has estado en Oaxaca, y que conoce el país, y que estás viendo la política,
tu visión de la República es una visión muy amplia. Y esto es lo que desgraciadamente pues no hay totalmente en el país, pero el presidente está haciendo ese diálogo norte-sur. Era lógico y de esperarse que su popularidad sea muy grande. Muchos que todavía pudieran especular negativamente en contra de él, yo creo que con estas acciones en materia económica, empezaría a cambiar el paradigma de esta gente, Vicente, y sería muy conveniente que los empresarios decididos a no vivir de burbujas, sino que sus inversiones sean racionales, con obviamente beneficios reales, con protección a los trabajadores, con repercusión de ellos en el salario. Justicia, Vicente, justicia, justicia, justicia. Pues vamos a ver un país con mayor armonía. Esto es lo que lograron otros países en su momento, que pudieron darle un enfoque social a la política del Estado. Y creo, bajo ese argumento, Vicente, que ninguna de las dos encuestas es real. El presidente de la República debe tener una aprobación del 70% o un poco más. Mi querido Daniel, te tenía una sorpresa y creo que la sorpresa positiva va a terminar siendo una que nos deje rascándonos la cabeza por cuestiones que me han enseñado los 10 años que tengo con Sin Censura y el haberme subido, como diría un amigo, a un Ferrari en terracería. He ido aprendiendo en esto de las redes sociales y te iba a decir que ya estábamos listos para publicar en vivo y en directo en estos días los 3 capítulos de Guerra Híbrida, pero ahí te va, mi querido Daniel. Primero los quería subir al canal para ir paso a paso. Fíjate que en Guerra Híbrida el capítulo 2 nos lo ha marcado YouTube como no apto. Hay una reclamación y nomás para que estés al pendiente, para que veas que sí hay pues cosas que pasan con Guerra Híbrida que estarían generando que no tenga la difusión que debería de tener tu trabajo, mi querido Daniel. Te lo digo para que estemos al pendiente. Yo estoy comprometido, le pedí al equipo que lo hiciera en tiempo real, que subiera los capítulos al canal primero antes de publicarlos en vivo y en directo, y al menos en uno de ellos nos marca como video no apto. Andan con todo, mi querido Daniel Marmolejo. Era de esperarse, Vicente, es de esperarse que nos han encapsulado. Realmente Guerra Híbrida advierte muchas más cosas que están sucediendo y sucederían. Es un análisis y un pronóstico de una realidad compleja. Y también los desenmaraña, ¿no? Y orienta a la ciudadanía sobre el camino que tendríamos que seguir para transformar este país. No tengo yo todavía la posibilidad en este momento de revisar cuál sería el alegato. Nada de lo proyectado infringe los derechos de autor y también se mantiene el control de las normas de YouTube. Pero con mucho gusto vamos a darle seguimiento y respuesta. El único capítulo que me censuró YouTube fue el capítulo 3, lo marcó como inapropiado. Mandé reclamaciones a YouTube y esas reclamaciones no tuvieron tampoco una respuesta racional. La respuesta racional, Vicente, es que quieren a la gente dominada, controlada. Y esto sucedió desde hace 50 años y ahora con el control tecnoplanetario. Se trataría de mantener esa domesticación de las conciencias. Pero vamos a dar respuesta a esto que planteas y lo más importante, Vicente, decirle a la ciudadanía que esta es una contribución compartida con Sin Censura que haremos que se libere, que no se detenga, porque la construcción histórica y social que ha emprendido México es la más potencial en el planeta Tierra en este momento, de la mayor participación consciente y de la mejor manera de desvincularse
con el cuarto poder, como señaló hoy el presidente de la República. De allí que sería obvio esto que me platicas. Veamos, analicemos, demos respuesta urgente para que esto pueda aparecer en Sin Censura, Vicente. Muy bien, pues estamos al pendiente, mi querido Daniel Marmolejo. Por lo pronto hay que dejar a la gente con la invitación de que te sigan en Twitter, de que te lean, de que te comenten y obviamente que respalden tu canal Cuarta República, que se escribe 4 con número 4A de cuarta, 4A República. Mi querido Daniel. Que nos sigan, Vicente, que nos apoyen. Un aviso importante. No tenía yo conocimiento de este acuerdo que se firmó el día de hoy, pero quiero invitar, después de Sin Censura el próximo viernes, a tu grato auditorio, noble, fiel y combativo auditorio, el viernes a Incorruptibles, ya que vamos a tener un programa espectacular. Si la economía es uno de los aspectos fundamentales para que en el mundo 1,000 millones de personas que han sido llevadas a la desgracia de la banda de la pobreza por el COVID puedan resurgir, y desde luego en México particularmente, hemos invitado a Simón Levy, a José Carlos Arias, a Carlos Cabeza, a Ronald Moncayo, doctores, maestros en Derecho, en Economía, a un gran debate para tratar de darle aportaciones a la Cuarta Transformación. Por lo nuestro es propositivo, Vicente, no queremos ninguna canonjía del gobierno, pero sí lo que queremos es de que se libre el paso histórico. El viernes, los titanes de la economía, las nuevas visiones en Incorruptibles. Gracias por permitirme esta invitación, Vicente. Pues va a estar chingón y ahí vamos a estar todo el equipo de Sin Censura al pendiente, mi querido Dani. El chingón es usted, o como diría Jalife, es un pleonasmo decir que los mexicanos somos chingones. Los mexicanos somos y punto. Mi querido Daniel Marmolejo, un abrazote. Un gran abrazo para ti y para toda la enorme audiencia de Sin Censura, Vicente. Estamos en contacto. Hasta pronto. Gracias. Es Daniel Marmolejo, amigo de la casa, brother, hermano de Sin Censura a través de su canal 4A República.